Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, ¿Me escuchan el audio? Tal vez tenía un poquito de inconvenientes al principio. Sí, sí, adelante. Perfecto, muchas gracias. No, bueno, buenas noches con todos los participantes. Para mí es un gusto, pues, participar en este sexto Congreso Internacional de Derecho, ¿no? No antes de seguir con mi ponencia, quiero hacer referencia a una frase de un gran filósofo, ¿no? El derecho natural que se observa de modo semejante por todos los pueblos y que es establecido por cierta providencia divina, permanece siempre firme e inmutable, elaborado por este gran doctrinario que es Justiniano, ¿no? Eh, Hoy vamos a abarcar con este tema actual en el ámbito mercantil sobre la prueba en la tercería excluyente de dominio dentro del juicio ejecutivo y su procedimiento. Cabe recalcar que este tema actual nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 46 del Código Orgánico General de Proceso, ¿no? Que nos dice y nos da la relevancia de quiénes pueden intervenir en este proceso. Tenemos así, en el artículo 46 nos habla sobre la intervención que tiene un tercero al inmiscuirse en este tipo de procedimiento, ¿sí? Incluida la ejecución, una parte fundamental dentro del proceso ejecutivo que se lleva a efecto en la actualidad y en todos los procedimientos en el cual el acreedor está en la obligación de que el administrador de justicia le otorgue ese derecho plasmado en ese título o valor, ¿no? Asimismo, nosotros tenemos una parte muy fundamental en lo que nos establece el artículo 47 del Código Orgánico General de Proceso, en las cuales nos da incluso dos clases de tercería fundamentales. Estas llamadas incidentes. ¿Qué es lo que conlleva? No dice que estas tercerías son dos, coadyuvante y excluyente. ¿Cuándo son coadyuvantes? Cuando aquella persona que tiene ese derecho se incluye en el procedimiento ejecutivo y hace valer su derecho como tal para que producto de ese embargo y de ese remate sea resarcido ese derecho como tal, teniendo un título o valor. Esto como una tercería coadyuvante inmiscuida en el procedimiento ejecutivo. Ahora, en las tercerías excluyentes, en cambio, es en un ámbito demasiado inmiscuido un derecho como tal. ¿A qué hago referencia? El artículo 48 de nuestro Código Orgánico General de Procesos nos dice a nosotros que en los procesos ordinarios la tercería se propondrá dentro del término de 10 días después de la notificación de la convocatoria a la audiencia de juicio. Esto que nos conlleva a realizar en la fase de ejecución. Ahora, si la tercería nos manifiesta en el mismo cuerpo legal, es presentada en la ejecución, esta será desde la convocatoria a audiencia de ejecución hasta su realización. Es decir, nosotros podemos presentar este incidente dentro del proceso ejecutivo en su fase de ejecución. Ahora, dentro del título quinto, en lo que conlleva el Código Orgánico General de Procesos, nos habla sobre la ejecución o la fase de ejecución que tiene este procedimiento. Específicamente, nuestro artículo 362 nos dice que es el conjunto de actos procesales para hacer cumplir las obligaciones contenidas en un título de ejecución. Esto como norma expresa. Ahora, ¿qué es lo que nos conlleva dentro del parámetro actual? Es que la demora de la sentencia en los juicios ejecutivos se debe realmente a mal uso de la demanda de tercería excluyente de dominio. Y esta la prueba que se le da como tal. Y nos establece directamente el artículo 394, numeral uno, en donde nos dice que la tercería excluyente de dominio
se deberá resolver sobre su admisibilidad. ¿Esto dónde? En la audiencia de ejecución. Es decir, en ese procedimiento el juzgador, ¿qué conlleva? A revisar si la tercería reúne los requisitos establecidos por la ley. ¿Y cuál es este requisito? Una prueba fundamental, que nuestro Código Orgánico General de Procesos nos manifiesta y nos dice que tiene que reunir tres requisitos fundamentales. Debe ser pertinente, debe ser conducente y debe ser útil. Esto como forma, pero no como fondo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, así como existen tercerías coadyuvantes, hay las tercerías excluyentes, que la naturaleza como tal es que se lo excluya de esa responsabilidad. ¿Para qué? Para que su derecho como tal no sea vulnerado. Pero en muchas de las veces, en la actualidad, dentro de la ejecución de los juicios ejecutivos, entonces, donde se encuentra inmiscuido por medio un bien mueble o bien inmueble, se presenta este incidente. ¿Qué realiza el juzgador? ¿Qué realiza el administrador de justicia? Realiza un análisis profundo solo de forma, más no de fondo. Es decir, admite esta tercería excluyente, pero la misma es realizada, verificada y sobre todo analizada en carpeta separada o cuaderno separado. Es decir, dentro de este procedimiento se abre un juicio indispensable. ¿Cuál es? El juicio ordinario. Como bien tenemos conocimientos todos nosotros, este juicio ordinario, al ser de conocimiento, ¿no? Y al ser declarativo de derechos, tiene varios recursos, que en todos estos recursos, en todos estos procedimientos que se dan como tal, el único afectado es el acreedor. En la actualidad, ¿por qué se manifiesta de esta manera? Porque el acreedor, a más de perder el tiempo que se llevó a efecto todo el procedimiento ejecutivo, conllevó a un gasto impulsar el mismo, costas procesales justificadas dentro del mismo, en el cual él, dentro del proceso ejecutivo como tal, lo único que busca es el pago de la obligación, tal cual lo dice la norma, tal cual lo dice el Código de Comercio, tal cual nos dice nuestro Código Orgánico General de Proceso. Y al momento de presentar este incidente, conlleva algo muy abierto a la persona que presenta este proceso. Es decir, algunos me van a manifestar y me van a decir, perfecto, abogado, pero ¿qué sucede con lo que nos establece nuestra Constitución de la República del Ecuador, en la cual nos da a nosotros eh, ese derecho fundamental que es la propiedad? En efecto, la Constitución de la República del Ecuador respalda y protege los derechos de la propiedad, no solo privada, también pública y está cuando es mixta más aún. Pero ¿qué conlleva a este procedimiento? ¿No? Nos dice nuestro Código Orgánico General de Proceso cuáles son títulos ejecutivos y cuáles son títulos de ejecución. En este caso, aquel acreedor que en buena fe hizo un préstamo a su deudor y al momento de declarar vencida la obligación, éste, al no cumplir el pago, se encuentra en la obligación de abrir un juicio ejecutivo. ¿Con la naturaleza de qué? Con la naturaleza real, directa, de que el administrador de justicia, mediante una sentencia, le otorgue ese derecho, plasmado en el título valor. Título que se ejecuta una vez con la sentencia y al momento de ya efectuar esta acción directa, aquel acreedor sufre este impacto directo sobre este incidente de tercería excluyente de dominio. ¿Y por qué hago énfasis en este procedimiento? Si nosotros analizamos la normativa y verificamos cómo se trata o cómo se conlleva el procedimiento de tercería de coadyuvante, vamos a ver que es muy diferente. ¿Por qué? Porque la misma ley, el artículo 394, nos dice el procedimiento de presentar este tipo de tercería coadyuvante.
que el único requisito que solicita la propia ley es que aquel acreedor justifique su obligación y esta será considerada en la fase de ejecución. Esta fase de ejecución directa y analizada por el mismo jugador a que hago referencia. ¿A qué? El jugador, al verificar que el título en mención reúne los requisitos legales, es decir, es líquida y actualmente liquidable, ¿no? Y al reunir los requisitos establecidos en nuestro Código Orgánico General de Proceso y Código de Comercio, la admite a trámite y es considerada como tal al momento de ejecutarse la misma. Es decir, cuando aquel bien que se encuentre embargado vaya a ser sometido a remate. Y ahí se va a encontrar con la prelación de crédito. ¿Para qué? Al momento cuando se vaya a ejecutar el remate forzoso, aquel tercerista coadyuvante pueda cobrar ese dinero. Y hay una parte fundamental, que aquel tercerista coadyuvante, con ese título que se incluye en el procedimiento ejecutivo, en la fase de ejecución, hay una parte fundamental. ¿Por qué? Porque aquel tercerista no ha hecho el desgaste judicial y el desgaste económico que lo realizó el acreedor, desde que presentó su demanda hasta tener el bien inmueble bajo una medida cautelar para que éste sea sometido bajo remate. Esta parte es muy fundamental. Si nosotros analizamos de fondo, aquel tercerista coadyuvante, al saber que aquel deudor consta con una medida cautelar su bien inmueble, esta se ejecuta como tal en esa audiencia y va a ser resuelta en la misma audiencia, lo que no sucede con la tercería excluyente de dominio. El juzgador, en la misma audiencia de ejecución, solo necesita un requisito fundamental. ¿Cuál es? El aceptar en donde se encuentre el derecho real de esa persona. Y al verificarse como tal, ésta la acepta y abre directamente un camino separado al procedimiento ejecutivo. Es decir, nosotros abrimos un procedimiento ordinario para que se verifique, para que se analice este derecho real, este derecho que en su momento aquel acreedor presentó su título o valor. Título o valor que, como nosotros conocemos de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, estos no son enmarcados o no son solicitados para que se declare un derecho. Ese derecho está como tal en ese título, el cual la única función que necesita aquel acreedor es que el administrador de justicia le ejecute su derecho, cosa que no sucede con la tercería excluyente de dominio, que al ser analizada y al ser sustanciada en un procedimiento ordinario, esta abarca, además de recursos, abarca demasiado tiempo. Y el único afectado, poniéndolos en orden, va a ser el acreedor. ¿Por qué? Porque si es el único bien inmueble o mueble que conllevó a que todo el procedimiento que él impulsó para que se ejecute como tal, tiene que estar aún a expensas a que se realice este análisis profundo. Este análisis en donde muy bien el juez de primera instancia, llamándolo así, el juez principal que verifica el procedimiento de ejecución dentro del juicio ejecutivo, lo puede resolver como tal. Y ese es el incidente, el vacío legal en el cual incluso se solicita o se trataría de solicitar algún tipo de reforma. ¿En qué sentido? En que la tercería excluyente de dominio no sea analizada en cuadernos separados, sino que sea analizada en el mismo procedimiento. Porque al estar en un sistema oral y al tener los medios probatorios necesarios, solo necesitamos comprobar en audiencia ese derecho como tal.
que al igual que nos dice el artículo 46, en que un tercero, cuando se encuentre inmiscuido en un litigio que no le corresponde, él puede solicitar este tipo de acción a que se lo excluya de ese proceso. Y más aún, si es que el acreedor ha puesto o ha impuesto algún tipo de medida cautelar, vulnerando el derecho como tal. Es decir, el mismo administrador de justicia que conlleva el juicio ejecutivo resuelve este tipo de acción y lo resuelve como tal para no darle más dilatación al proceso, cosa que no ocurre con la tercería excluyente de dominio. Vuelvo e insisto, este tema y este incidente como tal conlleva a una dilatación y a un retardo injustificado a la Administración de Justicia a que, a más que se represen los procesos en las unidades judiciales civiles, conlleva a una vulneración, por decirlo así, al acreedor, que tiene que esperar aún más y tener un gasto adicional en este procedimiento ordinario para evidenciar que este título puede que sea real o puede que no sea real, que algunos van a manifestar y van a decir, perfecto, pero ¿qué sucede cuando no es real? ¿A quién podría yo demandar? ¿A quién podría yo causarle esa indemnización en la cual yo sufrí? Dicha actuación, dicha resolución, aquel juzgador que otorgue a favor o en contra esta tercería, muchas de las veces no conlleva costas procesales. E insisto, el único factor actual en la cual se evidencia y se ha tomado incluso hasta cálculos en los profesionales de derecho, específicamente con el área financiera, es que cuando llegan a esta fase de ejecución, directamente no pueden ejecutar el bien como tal, porque tienen una tercería. Y más aún se ha abierto debates en los cuales incluso mis estudiantes de la carrera de Derecho me han manifestado, sí, doctor, pero ¿qué sucede? El bien no se va a vender, no se va a trasladar al dominio. El bien va a costar con gravamen. En efecto, consta el gravamen, que es el embargo, pero vamos a la solución que se le da al acreedor o los acreedores. Esa vulneración, en este sentido, es fundamental en este tema que yo comparto con ustedes, que el legislador, la normativa, debe tener un cambio. ¿En qué? En que este tipo de incidentes sea verificado en el mismo procedimiento, porque tenemos ya referencia como tal. El tercero perjudicado que nos habla el artículo 46 y más aún la tercería coadyuvante que es resuelta en el mismo procedimiento. Y esta, al resolverse como tal, se aplica incluso un principio fundamental constitucional, que es el principio de celeridad. Esto acogido con la seguridad jurídica y el debido proceso, y evitando dilataciones y represalias, no solo con el acreedor, sino con el mismo administrador de justicia que va a tener y va a conllevar con los tiempos y espacios e incluso para resolver otro tipo de audiencia, otro tipo de procedimiento, otro tipo de causa. Situación actual, e insisto, en el ámbito financiero, en el ámbito mercantil, ocurre. E incluso lo tienen algunos profesionales del derecho como táctica o técnica. Es decir, que no te preocupes, nosotros tenemos una prohibición al momento que se abre un procedimiento ejecutivo. Esperemos la fase de ejecución, que cuando nos llamen a nosotros a la audiencia de ejecución, nosotros vamos a presentar esa tercería excluyente. Y tú vas a tener más tiempo, tal vez, para saldar la deuda. Esto como técnica, pero esa técnica y ese incidente que se ventila en procedimiento ordinario acarrea, insisto, en primer factor a la administración de justicia, retardando el procedimiento en otras causas, que muy bien esa atención que le vaya a dar a este incidente en el procedimiento ordinario, muy bien lo puede dar en otros procedimientos y viceversa. Aquel acreedor que llegó a esta fase de ejecución
para que le sea retribuido ese derecho como tal, que lo hizo de buena fe, sea única y exclusivamente de carácter real. Es decir, lo único que busca el acreedor es el pago directo de la obligación prestada. ¿Sí? Eh, Dentro de estas conclusiones que yo tomé y compartí aquí con los organizadores de este gran congreso, yo mantenía incluso unas conclusiones que los profesionales del derecho, ¿no? Abogados en libre ejercicio que ejercen la profesión en el ámbito financiero, mercantil, manifiestan que es necesario de que se trate este incidente, porque esta dilatación acarrea, a más del desgasto judicial, una pérdida enorme al acreedor que incluso, insisto, a más que ya hizo un gasto económico en el juicio principal, tiene que realizar obligatoriamente un gasto adicional en este incidente, que es verificado, ventilado y sobre todo resuelto en procedimiento ejecutivo. Y sobre todo la acción directa que se da a esta como tal es que no se ejecute lo que se resolvió en sentencia. Es decir, vulnerando no solo el derecho real que tiene el acreedor en que solo exige una sola situación, el pago de lo prestado a favor de él, que en buena fe lo hizo en su momento al deudor. Por eso este tema actual, fundamental, que es de análisis profundo en el ámbito financiero o mercantil, que acarrea bastantes dilataciones al sistema judicial. Nosotros incluso no podemos ventilar otras causas o tal vez el administrador de justicia no pueda resolver otras causas por revisar este tipo de incidentes. Que esto, muy bien, solo puede realizar como tal, ¿en dónde? En el mismo procedimiento ejecutivo. ¿Sí? Hasta ahí mi primera parte. No sé si tengan algunas preguntas. Estoy en el tiempo aún. Los organizadores me puedan ayudar con tal. Algunas preguntas de pronto.